Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el gusto, el placer de estar con Mauro Patrignani. Mauro Patrignani nació en Bahía Blanca, en provincia de Buenos Aires. Es licenciado en Física por la Universidad Nacional del Sur. Actualmente está realizando el segundo año del doctorado en Física con beca CONICET, cuyo título de tesis es Estudios DFT de nanoestructuras basadas en carbono para aplicaciones en tribología y en recubrimiento. Se dedica a la parte específica de materia en condensada con simulaciones computacionales para el estudio de diversos materiales y sus propiedades. La idea de hacer esto con Mauro es porque, bueno, tuvimos un intercambio hace unas semanas sobre determinadas cuestiones que hacen tanto la filosofía como la física, y a ambos nos pareció interesante tener un, un intercambio sobre cuestiones elementales y específicas que hacen ambas disciplinas. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranquilo. Bueno, la idea es partir con el primer interrogante o el primer eje, ¿no? Que Ujú. sería, bueno, teoría y realidad, ¿no? Porque acá tanto la filosofía como las disciplinas científicas pueden diferir. Entonces estaría bueno que nos comentes un poco eh, para hacer esta distinción que muchas veces se dice es una mera teoría. Bueno, la teoría de evolución es solo una teoría. Bueno, que nos metamos con la idea de qué es una teoría, a nivel coloquial ya lo sabemos, pero qué es una teoría a nivel técnico, a nivel disciplina Formales, científica. sí, Exacto, exacto. bien. Tendría que estar muy bueno cómo arrancás vos, porque en general uno tenemos estas dos divisiones de los tipos de lenguaje, lo más natural y lo más formal. Lo más natural y lenguaje, entre comillas, con lo que decir, sí, mi teoría es que en 5 minutos va a llover. Y muchos hablan de eso para decir, entonces, los científicos que hablan de teoría debe ser como lo mismo, como que están suponiendo. No, no, a ver, una teoría en términos formales no es una suposición, no es una conjetura. Una teoría es un conjunto de enunciados, de acción, si querés, si nos ponemos más formales, de enunciados, predicados, etcétera, etcétera, pero que además tienen internamente es un conjunto cerrado, es decir, que está, la teoría está marcada, habla de algo, además hace referencia a algo, a un objeto, ponele. La mecánica clásica habla de cualquier tipo de objeto, macroscópico de entrada, y cómo interactúa. Pero Sí. además, todo lo que hace a una teoría científica, sobre todo como cuerpo consciente, es que esos enunciados se obtienen bajo la operación de deducción. Uno tiene, o podría tener, unos axiomas, es decir, estas cosas que es decir, bueno, mínimamente esto es cierto, no tengo que probar, esto es así, asumimos esto. Y de ahí, de esos axiomas, uno puede ir obteniendo los distintos teoremas o el resto de los enunciados, para no ser tan formales. Entonces, una teoría no es un credo, no es una suposición. Está bien, vos empezás presuponiendo cosas si querés, pero después vos llega un momento que una teoría fáctica, Ujú. fundamentalmente la teoría fáctica, Sí. eh, algún tipo de teoría química, digo, orbitales moleculares, no sé, Ujú. ya que se les ocurra, uno no supone, porque uno después tiene, como está señalando algún objeto de estudio, o algún sistema, o alguna cosa, o conjunto de cosas, vos tenés que aplicar un método para estudiarlo, y ahí te metes con la parte de la verdad, o sea, decantar en la realidad, en la realidad, o en el objeto de estudio, mejor dicho. Ujú. Eh, no es una mera suposición, es un mal uso de la palabra teoría en su sentido coloquial. Si es por decir la teoría de la evolución es solo una teoría, eso es un mal uso de mínima. De máxima es algo más malintencionado, como para decir, bueno, ustedes se hacen los que en realidad, como son científicos, se hacen los que estudian, pero en realidad no es distinto a como yo elaboro algunos enunciados. No, sí, hay una diferencia. Está, hay otra confusión que es más sutil, que incluso por ahí lo tenemos, o al menos a mí mis profesores nunca me lo aclararon, o sea,
Los científicos a veces hacemos muchas cosas sin saber que estamos haciendo eso. O sea, en términos conceptuales. Sí, sí, sí. Que por ejemplo, no es lo mismo una teoría que un modelo. De hecho, cuando los científicos decimos, miren chicos, la teoría puede ser acertada o no porque yo la contrasto con la realidad. En realidad nunca contrastás directamente una teoría con la realidad. Eso lo haces a través de los modelos. Ujú. Modelar algo, básicamente, ver algo que pasa, un proceso, y vos lo abstraes. Ahí sí, obviamente, vos me dirás, a muchos filósofos me dirán, y correctamente, o sea que vos estás idealizando algo. Sí, exactamente, estoy idealizando algo porque quiero estudiar algo. Lo que vos planteás está muy bueno, ¿no? La distinción entre el uso coloquial, obviamente, de teoría, para que, digo, se entienda por qué una teoría no es meramente una suposición. Ujú. Como dijiste bien, es un conjunto de enunciados, además es un conjunto de enunciados coherentes, no solo de forma intrínseca, sino también coherentes con algo contrastable en última instancia, que puede ser contrastable no directamente, como dijiste, puede No, ser contrastable indirectamente. Ahora, eh, por supuesto que todo eso implica un nivel de desarrollo, de composición muy complejo, por lo cual hay una distancia enorme entre una suposición, entre decir la teoría de la evolución es una mera teoría, y decir, bueno, es una teoría. Obviamente hay distintas instancias de comprobación, de desarrollo de una teoría. ujú, Esto nos lleva directamente a una cuestión también, el tema de teoría, vos hablaste de modelo, uno diseña un modelo para, digamos, atacar un determinado objeto de estudio, ¿no? Nos lleva directamente al concepto de realidad, ¿no? sí. Que es un concepto complejo, porque, digamos, es complejo en cualquier disciplina el concepto de realidad. Ujú, Pero me interesaría saber, porque la filosofía habla mucho del concepto de realidad o de lo real, sí. se dicen muchas cosas, pero me interesaría saber, porque también la filosofía tiene supuestos con los cuales opera. Vos hablaste de axiomas. Bueno, la filosofía Ujú, tiene supuestos de los cuales parte. Incluso hay filósofos que intentaron ser axiomáticos, como Spinoza. Eh, ujú. De hecho, mi- en lo personal creo que la mejor filosofía es cuando pone las cosas claras y decir, mira, yo asumo esto, 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 y ahí Totalmente. partimos. Exacto. Si aceptamos esto, se deduce. O sea, por lo Ujú, menos, digamos, hay honestidad intelectual ahí. sí. Eh, Mi pregunta es, ¿con qué supuesto de realidad trabaja la física? Es decir, la Y, física asume que hay algo real existente fuera de sí, nosotros. tal cual. Bien, y asume que es estudiable. Todos los científicos, en especial los físicos, sin saberlo, o sin verbalizarlo, mejor dicho, sin verbalizarlo, sin saber que se llama así, somos realistas materialistas. O sea, aceptando un realismo materialista. Es decir, hay cosas que son materiales, Ujú. objetos o sistemas materiales, las cosas son materiales. No quiere decir que no pueda haber objetos conceptuales, que eso es otra cosa, pero después no, no es que estamos diciendo, no existe. En principio sí asumimos que hay algo que es material, hay algo que pueda tocar, hay algo que existe a pesar de que yo también exista, Ujú. y que además lo real es lo material. Perfecto. Y vos dijiste algo interesante ahí. Ok, lo real es lo material. Eso es un, Obviamente si querés, obviamente que eso es un postulado, si querés el postulado del materialismo que no sabemos exacto. verbalizar, pero por ejemplo lo decimos tres hoy, o sea, es como decir, pero ¿qué seguridad tenés de abrir? No, bueno, mirá, Ujú. acá. Bien, pero quiero sumar algo porque es importante para mí que Ujú. hay mucha confusión a veces de que cuando uno dice material piensa en fisicalismo. El No, no es materialismo no es exacto. necesariamente fisicalista, es decir, no es que uno está diciendo, cuando uno dice es material, es físico. No, porque vos dijiste, hay conceptos también, digo, y tienen Ujú. una existencia que puede ser distinta, pero digo, hay cualidades que no son físicas, pero que parten de este materialismo que uno tiene de Exacto, base en las disciplinas científicas. exacto. Y los físicos pueden o no ser fisicalistas, pero de seguro, al menos todos los físicos de seguro Ujú. por acción o omisión son realistas materialistas en términos Claro. filosóficos. Ujú. Fisicalista en realidad se habla,
o un físico lo entendería así como una especie de reduccionismo también. Exacto. Es como decir, bueno, la más básica de las ciencias, salvo sacando la matemática, que es conceptual, y la física. Así que todo Exacto. se explica por porción de los físicos. No, hay niveles ontológicos. Por Claro. eso podés tener físicos emergentistas, es decir, mirá, hay propiedades que van a tener los sistemas que no se remiten a las propiedades que tienen los componentes de esos sistemas. Una propiedad que emerge por cómo interactúan las cosas y bueno, Exacto. pero Esas propiedades pueden ser no mm, físicas, digamos, pero que remiten a lo material, digamos, a lo sí, físico. Es decir, uno debería tomar como punto de partida el estudio de lo material ujú, para luego pasar exacto, a ese estudio de esa propiedad emergente que no se ujú, reduce a los componentes. exacto. Eh, yo siempre, Sabiendo además que la propiedad es la forma de ser de las cosas, ¿verdad? totalmente, En sí, eso totalmente, para ponerle aclarar un poco el concepto eso de que llamamos propiedad. tal cual, tal cual. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El tema de que todavía está en discusión, pero pongo el mismo ejemplo, el tema de mente-cuerpo, ese dualismo que existe Ah, durante mucho tiempo en la filosofía, que hoy es prácticamente insostenible porque no hay nada que nos diga que hay un dualismo, ujú, pero justamente es explicable a través de estos conceptos que vos traes, por ejemplo, concepto de sistema, concepto de emergencia, materialismo, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un cerebro, o sea, hay un sustrato material, ¿no? Que es un sistema, que forma parte de nuestro sistema nervioso, y como consecuencia de eso hay una cualidad emergente, digamos que sería la conciencia, la mente, como uno quiera llamarle, que es una función del sistema nervioso. exacto. Eso, digamos, mucha gente puede pensarlo como reduccionista si uno se para desde el punto de vista de un cierto espiritualismo, pero si yo siempre pensé, es muy delirante pensarlo como reduccionista teniendo en cuenta lo que nuestro sistema nervioso, lo que nuestro cerebro es capaz de hacer. O sea, es un poco extraño hablar de reduccionismo. Siempre pongo el mismo ejemplo. Hay gente que dice, bueno, vamos a reducir todo un cacho de carne, que es el cerebro. Claro, pero vos viste lo que ese cacho de carne puede hacer. Claro, O sea, no me parece reduccionista. hay, hay como, yo no comparto algunas posturas filosóficas de Richard Feynman, pero hay un videíto muy famoso de Richard Feynman que es como, nada, es una biología lo que voy a hacer. Tampoco estoy 100% de acuerdo con Feynman en eso, pero dice, bueno, yo tengo un amigo que es artista y él me muestra una flor y dice, ve, yo como artista puedo ver la belleza, entre comillas, de la flor, sin meternos en la discusión filosófica de qué es la belleza, pero de puedo ver la belleza de la flor, pero vos como científico, como física, agarrás y me decís, ah, pero eso es solo coso, entonces lo afeás todo, es como que lo reducís todo a eso y queda, no sé, feo. Y en realidad es todo lo contrario, es alucinante que vos tengas otra formación que te permita ser consciente de los procesos internos, biológicos. Totalmente. Él dice, darnos cuenta que los insectos también perciben el color como nosotros, por eso interactúan de esa manera estos insectos y no. Esto de decir, bueno, 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 es un abuso, es una falta de respeto decir que eso es hoy un cacho de carne del ser humano. Cualquier biólogo incluso te diría, che, boludo. Tal cual. Eh, Tal pero cual. Siempre lo pienso así yo. Es una falta de respeto es decir una que el falta de cerebro respeto. es un cacho de carne. O La es, verdad. o es Sí. no querer ponerte a estudiar en serio cosas para hacer filosofía de forma seria. Obviamente es muy fácil. Totalmente. Bueno, cuando nosotros hablábamos la vez pasada, vos hablaste de algo muy interesante que lo vamos a retomar al final de la charla, que hablaste de una cierta pereza intelectual, que es una hermosa definición. Ya lo vamos a retomar eso, pero no me quiero desviar mucho porque venimos como precisando conceptos muy importantes, ¿no? El tema de teoría, qué supuesto sobre la realidad, y también hay un supuesto que opera en las disciplinas científicas, que es que no solamente que todo, o sea, lo real es material, sino que es cognoscible, es decir, se puede conocer y no se reduce solamente a una cuestión nociológica. A qué me refiero? Ese conocimiento puede ser objetivo, no completamente subjetivo. Ese supuesto también está. Sí, O sea, sí, se puede tener acceso a las cosas haciendo determinadas cuestiones, por ejemplo, como vos bien dijiste, yo tengo una teoría, se crea un modelo, o sea, se analiza ese objeto de estudio,
y lo que te devuelve no es una mera construcción. No. Bien. Si no, todos los modelos darían bien. Exactamente. ¿Quién quiere hacer un modelo y que no sea exitoso? Exactamente. Y ahí vamos a una cuestión muy, muy interesante que tiene que ver con los modelos, tiene que ver también con la experimentación, con un montón de Mm. cuestiones. Que la filosofía hoy la aborda algunos seriamente, pero muchos se han quedado hace 100 años en la crítica a la ciencia, digamos. Encima siguen hablando de la ciencia, cosa que es un absurdo, eh, pero uno a veces lo hace por comodidad, ¿no? Para no decir Sí, disciplina sí, científica. sí. Pero eh, es muy interesante esto, porque a ver, bien, se parten de sus supuestos. La filosofía por ahí criticaría ese punto de partida, pero lo cierto es que la filosofía también tiene un propio punto de partida que también es un supuesto y no dejan de ser Ujú. supuestos. La gran diferencia, me da la sensación a mí, es que las disciplinas científicas no tienen drama en aceptar que se parte de un supuesto, y la filosofía sí tiene problemas en aceptar que se parte de supuestos. Ujú. Eh, Digo, es imposible no partir de supuestos. O sea, Y somos si seres no, humanos, no se si, puede. si no tendrías que estar constantemente reconstruyendo toda la historia del conocimiento o viendo a tallas de Mileto, y eso es. Totalmente, O totalmente. quizás alguno con un inmortal de Borges tendría todo el tiempo del mundo para hacer Sí. eso, pero te volvés loco. Ahora, hay algo muy interesante que vos decís que yo suelo decirlo también, o sea, coincido con lo que planteás, el tema de que, bueno, los modelos, las teorías no serían refutables si eso fuera una construcción. O sea, justamente una de las críticas del principio del siglo XX a la ciencia es que el diseño de modelos, de Ujú. indicadores indirectos, que ya vamos a tocar ese tema, son ideales, con lo cual son abstracciones, con lo cual Ujú. no tienen relación con la realidad efectiva, con cómo el mundo se nos presenta. Entonces, claro, de alguna manera, esto es una crítica antigua, la de Husserl, Hayek, etc., de alguna manera el científico encuentra en el experimento lo que ya puso ahí de antemano. Y yo siempre digo, coincidiendo con vos, si fuera el caso, las teorías, los modelos, no se podrían refutar. O sea, digo, no habría manera de refutar una teoría. Ujú. Y justamente la condición, una de las condiciones principales de una teoría es que sea posible refutarla. Claro, Eh, de mínima. exacto, ¿querés contar un poco sobre eso en general? Bueno, sí, hay algo que siempre, acá voy a hacer un paréntesis para decir, yo no puedo estar equivocando porque no soy ducho en Husserl o algo, pero me parece que esos pensadores, no sé, no quiero decir específicamente Husserl, porque por lo menos era matemático, no como Sí. Heidegger, que ni siquiera era filósofo, o sea, eh, De hecho, pero Heidegger ignoró completamente la teoría de la sí, relatividad y, sí. y escribió un texto llamado Ser y Tiempo, con lo Sí. cual Pero hay dos tipos de, o sea, un poco lo que hay ahí dentro de lo conocible o lo no conocible de la realidad es que hay ahí dando vueltas y sobre todo cuando metemos y lo queremos incluir el tema de modelo de teoría científica, son los dos tipos de verdad. La verdad semántica de las teorías y la verdad ontológica. Y acá esto, yo no puedo estar equivocando, esto se lo tomo de Romero, o sea, no es Ujú. que todo lo que dije antes, yo estoy muy, yo quiero aclarar algo. Yo parto de asunciones, yo, Mauro, como que soy realista, materialista, emergentista, entonces me hago cargo de eso para que después Bueno, digan, bueno, pero yo no creo eso y soy realista, así que bueno, está todo ahí, bien, no tengo ahí problema. coincidimos mucho, porque yo desde la filosofía soy también de la misma rama, digamos, así que Ujú. Pero a lo que iba es, sí. esas acotaciones me suena de que están confundiendo la verdad ontológica con la verdad semántica de la teoría, y eso es un error muy grave en un filósofo, porque es decir, ni siquiera tenés los conceptos bien claros, dos conceptos muy importantes para cualquiera que quiera hacer teoría, una filosofía de la teoría del conocimiento, o de cómo conocemos, o de cómo percibimos la realidad, o si hay o no realidad. Ujú. Eh, Esa es la primera acotación que yo haría, o la primera chicana, si quieren así. La verdad ontológica, es decir, cómo pensamos las cosas que percibimos o cosas, las ideas que tenemos de la realidad, eso se lo dejo a la neurociencia, lo siento. Ujú. Eh, se avanzó mucho el conocimiento después de Descartes, como para seguir volviendo, Total. Descartes. Mirá,
hubo un avance de conocimiento, incluso en la filosofía hubo avance, Ujú, seamos un poco más honestos. Eso por una parte. Un científico, es cierto, cuando hace un modelo, se abstrae ciertas cosas, mm, cualquier tipo de científico, cualquiera que quiera hacer un estudio de la realidad va a tener que abstraer e idealizar algo. No hablemos de los físicos, hablemos de los historiadores. Uno, ponele que yo quiera estudiar a un personaje histórico. Yo siempre hago el mismo chiste, creo que yo ya te lo dije. Que es, por ejemplo, con Allende. Yo quiero estudiar Allende. ¿Por qué el proceso político lo llevaron a Allende a desencadenar en darse un tiro en la cabeza? No porque Allende estaba loco, sino bueno. Bien, para saber eso, a mí me va a importar el hecho de que alguien tal día se levantó con el pie derecho, hizo 30 pasos y dobló, en vez de que en la esquina no se callaba, dobló en vez de la izquierda a la derecha. ujú, No. ujú. Entonces, vos constantemente te estás, cuando querés explicar algo, cualquier tipo de filósofo también, incluso los filósofos, te estás abstrayendo y estás idealizando, porque es la forma que nosotros tenemos de generar un cuerpo de conocimiento, sea científico, sea filosófico, o incluso sea algo que no sea ni siquiera científico. Totalmente. Y eso me lleva a algo muy interesante, que es el tema de la idealización mal entendida. ¿Por qué? Claro. Porque idealización igual abstracción y lógica. No, ese es el tema. Porque yo siempre digo, esto nos lleva a la noción de experimento también, ¿no? Ujú. El tema de que, bueno, si entonces todo es una abstracción, es una idealización en el modelo, en el experimento también se diseña algo que es algo ideal, digamos, y que va a responder a lo que el investigador está buscando. Claro, pero yo siempre digo, el experimento lo que hace es reducir el ruido. O sea, lo que vos estás Sí, diciendo, los elementos que no hacen ese punto que uno está investigando, ese objeto que uno está investigando. La crítica exacto. de la filosofía puede ser, bueno, pero ese objeto en la realidad no se me presenta así. Bueno, es muy relativo. No sé, yo ayer en una clase ponía este ejemplo, ¿no? Que finalmente se pueden armar cámaras de vacío en la Tierra. Ujú. Entonces podemos comprobar empíricamente que una bola de bowling cae a la misma velocidad que una pluma. Exacto. Y lo vemos, digo, hay Sí, sí. videos, puede ir y verlo, digamos, no pasa Ujú. nada. Eh, Uno no puede decir, bueno, no, ese experimento es una idealización porque es en el vacío, porque en el universo, más allá de la Tierra, hay vacío, es algo que Sí, existe. sí. Lo que hacemos es reproducir en un lugar específico condiciones que no se Ujú. reproducen en ese lugar. No estamos idealizando los experimentos. Cuando hacemos un experimento, cuando vamos y hacemos, no estamos idealizando algo. Estamos reduciendo el ruido y tratamos de controlar lo mejor posible las variables, que eso es lo que nos conecta con los indicadores directos o indirectos. Es decir, si querés, Exacto. puedo aclarar eso, que traerlo, porque me parece importante justo conectarlo con los Sí, experimentos. sí, ahora, Porque alguien me podría decir, bueno, está bien, o sea, bueno, vamos a decantar en eso, quizás me estoy apurando, pero bueno, no ahora, estamos idealizando en un experimento, sí. estamos no idealizando como dicen, ni siquiera estamos idealizando como uno dice, eh, no estamos idealizando, estamos tratando de controlar mejor las variables porque hay un objeto de estudio que a mí me interesa. eh, Claro, en todo caso sería recrear condiciones claro. que ya Mm. existen. Ujú. O sea, no es que uno diseña cualquier cosa, recrea condiciones que ya existen de modo Ujú. tal que haya variables que no intervengan para ensuciar los resultados. Exacto. Pongo un ejemplo que vi hace un tiempo, era una película, ¿no? Pero tenía mucho sentido. El ejemplo que estaban haciendo un experimento, no me acuerdo con qué, y se dan cuenta que todas las lecturas respecto de la temperatura del experimento eran incorrectas. ¿Por qué? Porque no se estaba tomando en cuenta, es un ejemplo muy sonso, Ujú. porque no se estaba tomando en cuenta la temperatura que generaba la maquinaria que activaba el experimento. O sea, se estaba Claro, sumando la exacto. temperatura de la maquinaria a la temperatura del experimento y daba Ujú. lecturas erróneas. O sea, entonces tuvieron que hacer algo con el diseño experimental. Ujú. ¿Para qué? Para que el calor generado por la puesta en marcha del experimento no intervenga con el calor que querían medir. Exacto. Eso será un Sí, problema muy común que tendría uno en el laboratorio, de hecho. claro, Por eso es tan difícil hacer experimental. Uno piensa que,
Porque vos, lo primero que tenés que hacer, en realidad, a muchos físicos les pasa que piensan que hacer experimental es caer y Mm. diseñar un experimento. Por ahí mucho estás 5 años tratando de lo que sería setear una máquina para después poder empezar a hacer buenas mediciones, es decir, reducir esas variables, ese ruido, controlarlo bien, porque ya no es una. ¿Cuál? Hoy en día, yo sé, pensemos además, esto es lo que siempre me sigue maravillando no de ámbito académico, pero sí de cómo ha avanzado la ciencia Ujú. en términos experimentales, que es un campo re verde para que se metan los filósofos también ahí hay como dulce para meter. Sí, sí, sí. Y lo charlamos el otro día. Y hecho de las primeras imágenes de un agujero negro se tomaron básicamente usando, hablando en términos, seguro que estoy diciendo una abogada para alguien que trabajó en Ujú. eso, pero reducido muy a lo bruto, y lenguaje coloquial, son muchos grupos que son como un supergrupo que sacan la Tierra de telescopio, básicamente, todo el planeta Tierra usa de telescopio, Sí. recibiendo de distintos, eso es muy loco, es una locura controlar todas esas variables, procesar esa Mm. información, eh, y además que ni siquiera estamos hablando del control interpares que hay ahí, que debe ser Totalmente. o sea, no es que un científico agarra y dice, sí, a mí esto, sí, quiero que me dé esto, sí, me dio esto, listo, chao, paper Sí. publicado, premio Bueno, Nobel. A ver, ahí voy a citar a Bunge. La ciencia es socialista con el sí, conocimiento, porque no tiene otra forma de funcionamiento. ujú, Si yo no tengo una relación interpares, un intercambio, una reproductibilidad de lo que estoy haciendo, una puesta a prueba, no hay ujú, avance. exacto. Yo, por Porque- ejemplo, incluso voy a hacer otro pequeño aporte más no de específicamente lo que estoy haciendo, pero por ejemplo, estoy pensando, los físicos no, los científicos no, pero a veces veo que mucha gente de humanas sigue pensando que experimento, o sea, está bien, experimento es algo que haces físicamente en el sentido de la realidad, etcétera, etcétera. Mm. Pero también hay experimentos computacionales, hay una rama nueva de la física que se creó a partir de 1930. Después de que incluso, supongamos que los tipos estos, Husserl, Heidegger, para mí es más imperdonable Husserl porque no sabía que era matemático y Sí, lo sí, sí. aprendió, eso lo hace más imperdonable para mí. Tal cual. eh, pero todos esos tipos no vieron el nacimiento de esas nuevas disciplinas, toda una rama muy particular de la disciplina que no es teórica y no es experimental, sino que es computacional. Ujú. Ese que trabaja en conjunto con físicos experimentales o computacional, o teórico. Yo Sí. trabajo con experimentales, o sea, tenemos un programita que hacemos, o sea, nosotros tenemos una forma de hacer experimento, entre comillas, que es, no diseñamos el programa, pero es como que armamos el modelo de su atómico, a tener los principios, bla, 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 no me meto en ese detalle. Pero fíjate todo lo que avanzó también. Entonces, eso también sí que es una idealización, una abstracción, pero porque lo que queremos estudiar no son cierto tipo de propiedades. ¿Por qué? Porque qué sé yo, un sólido yo lo puedo estudiar macroscópicamente como estabilón de nuevo, pero estabilón tiene estructuras internas que existen porque yo voy a un microscopio directo, y Mm. veo que tiene, que no es liso, tiene porosidades, tiene cosas. Eso se puede estudiar. Totalmente. Claro. Está muy bien, de nuevo, yo siento que se vuelve siempre al mismo, bueno, el tema de la realidad, pero esto de los sentidos, digo, che, mirá, pero se inventaron instrumentos mucho más precisos. Obvio, no, a ver, siempre la filosofía deja de lado mucho el tema del del instrumental que utiliza las disciplinas científicas, ¿no? Porque el instrumento también es algo que tiene que estar diseñado y desarrollado de forma tal, es igual de importante que los resultados que me va a arrojar el experimento que estoy haciendo, porque pero eso nunca se tiene en cuenta, ¿no es cierto? Está bien, uno lee una aguja, como dirían algunos, uno lee Ujú. una aguja que tiene un resorte que hace que se mueva, claro, pero todo eso está calibrado de forma tal para que tenga una representación lo más fiel posible de lo que se está estudiando, digamos, ¿no? Eso sería lo que Bunge llama un indicador. Vos querés ver propiedades, entre comillas, inobservables,
el campo magnético, bueno, el campo magnético no es una propiedad, es Sí, una sí, cosa sí, porque existe, pero digamos, se quiere totalmente. medir el campo magnético de la Tierra en una latitud, Ujú. ¿a dónde apuntan? Ni siquiera a medirlo. Agarro con una brújula, obviamente. Eso es el indicador, si querés, que uno tiene. Es Exacto, una función, si querés, que vincula lo que los físicos llamamos el observable, es decir, a qué posición apunta la aguja, ujú, con lo inobservable, que es a dónde está apuntando el campo magnético de la Tierra. exacto. Es un indicador indirecto, diría Bunge, porque Sí. realmente es perfecto. Y esto nos abre la puerta a algo que es muy importante, que tenemos que tocar, que es la distinción entre modelo, sistema auxiliar e indicador indirecto, ¿no? Ujú. Porque bueno, acabamos de hablar de qué es un indicador indirecto. Obviamente, a ver, si uno se va a la física teórica, bueno, Sí. estamos de acuerdo en que no hay un material directo sobre el cual trabajar. Es física teórica, justamente. Exacto. Entonces ahí hay un nivel de abstracción muy grande. Pero bueno, Ujú. nosotros hablamos de indicadores indirectos. ¿Qué sería esto, no? Una aguja que te está mostrando algo. Un indicador indirecto también sería lo que vos ves en la pantalla en el CERN Exacto, con el bosón de Higgs. O sea, exacto. eso porque digo, no hay una visualización directa, digamos. Eh, Ahora, ahí tenemos lo que es un indicador indirecto. Luego habría que hablar de eh, modelo, que ya hablaste un poco, y sistema Ujú. auxiliar. Un poco habíamos dicho que un modelo en general es una abstracción, yo veo un proceso, un hecho, algo que pasa, Ujú, y hace, no sé, la condensación de gotas de agua sobre un tipo de material, ujú. y yo qué sé yo, estoy haciendo un experimento en cámara de vacío, entonces yo no quiero que haya condensación adentro, quiero que no haya nada. Eh, eh, entonces, mi modelo, yo te voy a explicar por qué aparece esa condensación, si armé el vacío, va a ser una realización, voy a abstraer el problema y voy a, no sé, presuponer que hay tres suposiciones, voy a suponer que en realidad quedan algunos átomos muy pocos de oxígeno Ujú, en ese vacío, y algún que otro átomo de hidrógeno. A ver, con esa cantidad que presupongo, ¿sería suficiente para que se formen moléculas y de repente se condensen? Y entonces yo en base a eso hago un modelo, hago una abstracción de algo que presupongo. Bien, eh, esto para mí es clave. ¿Cómo pasás de esa suposición a, mm, a la contrastación con el hecho? Es decir, ok, ahí tenés una suposición y tenés un modelo. ¿Y qué Bien, relación tiene ese modelo con lo real? bueno, acá hay un chiste. Dice que yo te dije que en general usamos modelos para refutar, contrastar, o sea, como que el modelo es el primer camino para contrastar una teoría. Bien. El chiste de los modelos es que en general nunca están hechos en base a una sola teoría. Eso ya te da un plus a la hora de ir a contrastar la realidad. No te estás agarrando de una sola Ujú, teoría, sino que muchas veces sin saberlo, porque son o hipótesis auxiliares, o obvio. y creo que Monge hablaba bastante del tema de las hipótesis auxiliares también en los modelos, no lo recuerdo bien. Eh, Tenés también todo modelo tiene antes un soporte de datos. Antes. Hay algo antes que vos viste que te hace Ujú. armar ese modelo. Es muy difícil armar un modelo no teniendo datos. Hablando de modelos fácticos, ¿no? Estamos hablando Sí, sí, no puedes armar un modelo de la nada, de- digamos. Obviamente, de- vos decís hablando en el plano fáctico, ¿no? Ujú, sí, sí. Te- No yo estoy llegando tanto al modelo formal matemático porque eso ya es más. no, no, eso no. O sea, te dejo cerrar la idea de modelo antes de hacerte una Después pregunta. uno al modelo y de ahí se lo va enriqueciendo, porque el modelo no, si te falla, está mal tu modelo. Quizás no esté todo mal. Eso es de ahí a la labor Pero ahí científica de está. lo que vos. ¿Cómo falla un modelo? Porque hay un contraste con algo. Y bueno, vos armás el modelo, Claro. sistema de hipótesis, bla, 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 bla. Ujú, Voy a usar tal teoría, así que
poner que en el armonía experimento. ¿Cómo Sí. puede fallar? Lo que falla es el experimento que te indica que tu modelo está mal. Si vos, suponiendo que vos hiciste bien el experimento, decir, bueno, yo voy a medir esta cosa y si esto da mal, o sea, ahí ella corre por el especialista, bueno, fíjate que esto debe mal porque a mí me pasó con otra cosa que, Con lo eh, cual, volvemos a algo que dijimos hace un ratito, que es que si el experimento fuera simplemente una recreación de condiciones ideales, el modelo no se queda refutable. exacto. El modelo te está dando algo, o sea, la realidad te está devolviendo algo que hace que el modelo sea refutado o no. Digo. Ujú. Si no, todos los modelos valdrían lo mismo, básicamente. Justamente, ¿quién quiere que su modelo esté mal? Por eso. Ahora, te hago una pregunta, que obviamente vos te dedicas a una área de la física y por ahí me decís, no, mira, yo ahí no me meto y es legítimo. Ujú. ¿Qué opinás en esta relación que estamos hablando de idealización? Idealización en un sentido serio, ¿no? Como se suele decir. No, no, sí, sí, ahí Idealización, abstracción de, exacto, sí. modelización, etcétera. Pero ¿qué opinás en áreas de la física más abstractas, como la física teórica? No sé si te quieres meter ahí, por ahí no, y es válido. Yo no soy físico teórico, yo soy computacional. En realidad, yo el otro día te decía, es como que mis amigos físicos me joden con que soy químico y un químico diría, Sí, de 8 hablar y digo, ah, claro, sos físico. O sea, como sí, que estoy en el medio porque estoy en una rama que es materia condensada, que es como que eso es lo copado de la ciencia. Se cruzan sí, claro, diagramas de Venn de las disciplinas científicas y eso es lo más copado de la ciencia tal de cual. este, Sí, de sí, sí. tiempo. Pero los físicos teóricos hoy trabajan, ya casi no existe el físico teórico de papel y cosas, entonces de última también decaen en las cuentas computacionales, Sí, eh, porque antes, no sé, teníamos a alguien como Einstein, por ejemplo, ¿no? y no lo vamos, lamentablemente no vamos a tener otro Einstein. Claro. Pero hoy tenemos, por ejemplo, lo Mm, pongo como ejemplo para traerlo a colación y porque me parece que puedo nombrarlo, porque muchos argentinos no lo conocen, a Maldacena. ese es un animal, ese es Que un animal. Maldacena labura con la teoría de supercuerdas y Ah, la teoría de simetrías. Que esto no importa, no se va a entender mucho, pero lo importante es que tenemos un físico que está en la cumbre del saber de la física teórica hoy en día y él es el que dicta la agenda y es ujú. argentino, digamos. Eh, si querés, un comentario breve, si querés, si no, no. Eh, el De trabajo de física, Maldacena es altísimamente abstracto. ¿Por qué? Porque sí. trabaja justamente con teoría de supercuerdas, ¿no? Ujú, Cuando uno está trabajando ese nivel, o sea, ya no tanto en un plano donde hay una contrastación, ahí dependés exclusivamente, esto corregime, ujú. dependés exclusivamente de indicadores indirectos. O ni Eh, siquiera, Ni siquiera, ahí ni siquiera. Sí en cosmología, por ejemplo, si querés indicadores indirectos de que en cosmología, eh, al menos por lo que he visto que hace un amigo mío que también está con, no es sí, teórico, bueno, él justo es experimental en el sentido de, es muy loco, uno dice experimental y es, ese que hace experimento en un laboratorio. Pero en realidad analiza ese amalgama gigante de datos usando modelos de machine learning claro. sobre, qué sé yo, la radiación de una cola de un cometa. Ajá, sí, Entonces, ese es gente de mi amiga, sé que te lo pone, no sé, qué sé yo, lo que hacen estos grupos de que usan indicadores indirectos para medir, o sea, generar de nuevo la imagen del, del agujero negro. Lo que sí. hace Malacena es algo que ya directamente una opinión muy personal, para mí es Sí, matemática, para mí ya se escapa de la física en el sentido, es tan teórico que yo directamente diría, me parece que eso ya es matemática, no, no como rebajando a Malacena, es diciendo, completamente formal, digamos. En claro, ese creo sentido. que ya llegó a un nivel tan formal Sí, que no se puede contrastar, al menos yo en mi formación de físico, que digo, en algún momento hay que contrastarlo con algún indicador indirecto, no, no no, con no, algo, o sea, contrastarlo con algún indicador, hay que tener algún indicador indirecto, ujú, tampoco, yo como no sé de esa parte, tampoco me animo a decir, eh, bueno, no tienen indicadores indirectos porque no lo sé. no, A obvio, mí yo lo veo tan teórico, tan sí, elevado,
Ajá. Que diría, me suena hasta que casi directamente es matemática. Bueno, yo siempre hago el chiste de que la física teórica a ese nivel es fundamentalmente matemática, justamente. Y yo tengo una concepción parecida, sí, para Sí, mí. O sea, pero bueno, también es interesante esto, ¿no? Que quería sumar esto, porque incluso a ese nivel uno no podría hacer la típica crítica filosófica de, bueno, es una completa abstracción e idealización. O sea, por un lado sí, pero incluso a ese nivel también hay un conjunto de teorías adyacentes, un exacto. conjunto de elementos adyacentes que están permitiendo que básicamente se investigue eso y no otra cosa. Es decir, por algo se está estudiando eso, porque Ujú. se cree que el camino es por ahí. Ahora, lo estoy diciendo muy, muy llano para que la gente Sí, que sí. lo entienda. Eh, Cuando uno dice, bueno, el camino es por ahí, perfecto, porque se está estudiando esto si es tan abstracto, tan idealizado, ni siquiera sabemos si el universo se comporta en estos términos. Ujú, Bueno, porque hay un conjunto gigante de teorías alrededor que están presupuestas en el trabajo de alguien como Maldacena, ujú. que hacen que justamente tenga Sí, sentido estudiar eso. sí. Teoría en sentido técnico. De vuelta, aclaro. Y de hecho, está muy bien porque en realidad ese chiste, hablando con los físicos, te diría, ¿por qué Maidacena es más, digamos, confiable, si querés? Bueno, Sí, porque Maidacena agarra y hace esto. Si Maidacena hiciera, y no tiene que ver con la comunidad científica, que es lo que muchos filósofos también hacen, y a mí me molesta mucho, como si todo fuera un constructo de un conjunto de ñatos que se llaman la comunidad científica y dicen, nosotros somos autoridad, pero en realidad se están poniendo de acuerdo, es como, de ahí el terraplanismo para mí hay un paso. sí, sí, sí. Hasta que decir, pero bueno, si Maldacena agarrara y dijera, en realidad toda mi teoría, mis cuentas están bien. Pero ¿sabes cómo me empezaron a dar bien? La velocidad de alumno es una constante en el vacío. Mm, Pero las cuentas me dan. Y bueno, lamentablemente eso sería la prueba principal para refutar a Maldacena, porque entonces, ¿por qué todas las demás teorías que exacto. están probadas experimentalmente, comprobadas, Eso nos se lleva a algo asumen eso? muy interesante, que lo podemos discutir en otro momento, porque Ujú. no nos va a dar la charla, pero algo muy interesante que es la noción de paradigma de Kuhn y qué tan válida es. Porque nosotros vemos en las teorías científicas que no necesariamente hay inconmensurabilidad entre los paradigmas, pero Inconmensurabilidad te referís a que Kuhn decía que las teorías, como Feyerabend, que decía sí, que las teorías, eso está mal. claro, sí, sí, yo comparto tu punto de vista, pero digo, estaría bueno discutirlo por ahí en otra ocasión, pues es un Sí, tema sí, larguísimo, el tema de la noción de paradigma de Kuhn, sí. que metió ahí una cuestión de inconmensurabilidad entre paradigmas distintos, pero uno ve Ujú. inmediatamente que vos tenés la física se está apoyando en elementos físicos que formaban parte de lo que Kuhn definiría como otro paradigma y sin Sí, embargo funcionan al interno del nuevo paradigma, con lo ujú. cual son conmensurables completamente, no Sí. completamente, pero son conmensurables. Hay Eh, teorías científicas que sí, son conmensurables, o sea, pero bueno, Ahí Kuhn tendría que haber dicho algunas cosas de algunas disciplinas científicas son inconmensurables. claro, Y lo mismo claro, hay, que nada. exacto, hay teorías científicas que son inconmensurables. Por ejemplo, dice que nosotros, eh, como nosotros compartimos la lógica de la axiomatización, no es que todo se puede axiomatizar, pero hay teorías que si las axiomatizas sabes de qué estás hablando. Tal Cuando cual. dos teorías tienen una clase de referencia distinta, listo, ahí no serían semánticamente conmensurables, porque si no, no puedo hacer un grupo de, hablando en matemática, transformaciones que nos llevarían de una teoría a la otra, manteniendo la verdad de todos los enunciados de una y de otra. Bueno, Eh, acá aparece el tema de la verdad, ¿no? Pero antes de pasar a eso, eh, queríamos charlar un poco de qué es un sistema auxiliar. Bien, eso es un caso muy interesante porque es un tema que yo puedo contar un poco mi experiencia con un campo de estudio que es mío, bien bajado, 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 Sí, sí, sí. para que se entienda. Por ejemplo, primero, cuando hablo de un sistema, en ciencia, sobre todo en física, muchas veces usamos algo que lo usamos así, lo decimos, es como que lo tenemos tan incorporado que no sabemos bien a qué llamamos sistema auxiliar. No es cuando vos tenés un problema formulado Ujú. matemáticamente, o sea, eh,
abstraído conceptualmente y tenés un enunciado de ley como la ecuación de Schrödinger, no, y tenés un sistema de poner. La ecuación de Schrödinger dice cómo evoluciona, no en el tiempo, ¿no? Como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, cómo evoluciona un sistema de tantos átomos con tantos electrones. Eso analíticamente no se puede resolver. Es decir, yo me meto a hacer la matemática y lo único que se encuentra es la solución de átomo de hidrógeno. Un núcleo, un electrón. Después si tenés soluciones aproximadas, bueno, es como si fuera un átomo de hidrógeno con 87 electrones, hijo de puta. Eh, pero bueno, hay teorías que se han hecho que decir, bueno, yo no puedo solucionar esto, pero se han encontrado unos teoremas que dicen, para encontrar la solución de un sistema particular, así con muchos átomos y muchos electrones, no necesito básicamente saber toda la posición de los electrones, etcétera, etcétera, que son muchas variables, Ujú. sino que directamente digo, no alcanza con reducir toda la densidad electrónica. Es decir, se encuentran unos teoremas que vinculan que existe una solución de un sistema auxiliar, es decir, yo ya no voy a estar resolviendo esa ecuación, sino que es un sistema de otras ecuaciones que son electrones independientes, que con un par de teoremas me aseguran la coherencia entre una cosa y Ujú. otra. Y lo que dicen es, si vos encontrás la solución de este sistema nuevo de electrones desacoplados, serían no interactuantes, es como que no se ven entre ellos, encontrás una ecuación que es el estado fundamental. Es decir, solucionaste eso y esa solución va a ser la misma que si hubiera solucionado la ecuación de Schrödinger que no puede solucionar. El sistema auxiliar Sí. vendría a ser mi sistema de electrones que no se ven. Esa set de ecuaciones hablando formalmente. Ujú. Entonces, en física se usa mucho los sistemas auxiliares sin saberlo. Yo creo que, por ejemplo, un sistema, podríamos considerar que un sistema auxiliar podría decir cuando yo descompongo, no es, ojo, no es descomponer el problema en sus partes constituyentes, no es lo mismo. No Ujú. estoy diciendo, tengo 4 partículas cargadas y aplico, aplico electrostática clásica y el campo de ahí es la suma de cada una de los campos de las partículas. No es eso, ese no es un sistema auxiliar. El sistema auxiliar es más o menos esto. Yo voy a tener dentro de una teoría, eh, tienen que existir algunos de los teoremas, algún teorema que me vincule eh, un cambio de variable, Ujú. para decirlo de forma, ¿cómo decirlo de forma más coloquial? Como me es muy difícil trabajar con el modelo original o con el modelo original, Sí. no solo no solo la teoría contiene un enunciado que va a ser un teorema, que me va a asegurar que puedo trabajar con otro tipo de variable o de indicador, sino que además tiene que haber otro teorema que me tiene que asegurar, o sea, al hacer eso, también tiene otro teorema que aparece ese sistema auxiliar, es decir, existe formalmente un sistema que no es el mismo que este, y además la solución de ese sistema va a ser equivalente. O sea, Bien. por eso no siempre va a existir un sistema auxiliar en toda teoría. No No, toda teoría puede tener, existen los sistemas auxiliares que te sirven. pero hay sistemas complejos que no tienen sistemas auxiliares, pero que pueden ser descubiertos esos sistemas auxiliares. Inicialmente son conceptuales. Para Por eso, mí, inicialmente son conceptuales en el sentido de. por eso me refiero a descubiertos conceptualmente, o sea, no Ah, descubiertos sí, como sí. quien descubre algo concreto, Ujú, sino diseñados, o sea, ¿a qué voy con esto? Es como vos decís, uno tiene, siempre estamos hablando dentro de sistemas, que eso para mí es muy importante, ¿no? ujú, Entonces, tenemos primero un sistema que es muy complejo realmente para analizar. Entonces, lo que se hace, o sea, se genera un sistema auxiliar a través de un conjunto de teoremas que permite que haya una cierta relación, ujú, digamos, con ese sistema más complejo, donde los resultados en ese sistema auxiliar van a coincidir con los resultados ujú. del sistema ese complejo. Exacto. Hay una operación, si querés, de designación, no de denotación, que eso es lo importante. En los Claro, términos que habla Bunge, yo estoy llevando o términos primitivos, de lo que fuera, a conceptos.
exacto. no a objetos. Justamente ahí está para mí el meollo del asunto y el grave problema de la filosofía, que es que justamente el modo de existencia de este tipo de cosas, Ujú, cuando uno traslada a concepto, a veces se asume que ese concepto tiene una relación de equivalencia con la realidad, que puede tenerla, nadie está diciendo que no, pero claro, muchas veces la filosofía se agarra, que me parece, esto es una posición mía, ¿no? ujú, Creo que el punto de ataque fundamental de cualquier disciplina filosófica que esté en contra del desarrollo científico es justamente el problema de los sistemas auxiliares. O sea, ¿qué estatuto tiene un sistema auxiliar? Y hay una confusión, que ya lo hemos nombrado, entre lo conceptual y, por el otro lado, lo ontológicamente existente, efectivamente. O sea, lo conceptual existe ontológicamente, pero tiene otra ujú. forma de darse, otra Sí, forma de existencia. exacto. Y creo que ahí hay una confusión muy grande. O sea, el sistema auxiliar es conceptual, podríamos decir por ahora, es conceptual. Ujú, Habría que investigarlo muy bien y ver cómo se genera y por qué hay una ujú, relación de equivalencia o cierta ujú, simetría. Ahí hay un ujú. campo hermoso para trabajar. Exacto. Pero primero habría que determinar el estatuto ontológico de un sistema auxiliar, Auxiliar. claro, que en principio es conceptual. Exacto. Es Pero conceptual. Existe sí, conceptualmente como existen, eh, porque existencia no implica materialidad necesariamente. no, no, Ese es otro chiste que a veces creo que lo que confunden algo. hablábamos hace un ratito, el tema de que no necesariamente es material, no necesariamente físico, no necesariamente Exacto. distintos niveles de Eh, existencia. Esa es incluso una pregunta que muchos físicos, incluso lo vamos a hacer, y lo voy a decir porque yo te iba a comentar el otro día, me acuerdo que una de mis profesoras, cuando yo hacía un curso que estaba estudiando esta teoría, que es la teoría del funcional evidencial, que es Sí. la teoría base de los programas que yo uso, Ujú. eh, que son de química computacional, hacía esto, bueno, pero este sistema auxiliar nosotros lo usamos sin entrar tanto en detalle, lo que estamos resolviendo son estas ecuaciones que la solución es como si hubiéramos resuelto todo esto. Ahora una pregunta que siempre aparece es, da bien, ahora bien, pero ¿existe ese sistema? ¿Es real? Y ahí es donde entra la filosofía. Son dos cosas totalmente distintas que los físicos, Tal cual. un científico no te lo puede, para mí eso no te lo puede contestar Ujú. porque escapa a las Bueno, preguntas de la, de, yo aventuro algo que es, en tanto existe conceptualmente, es real. Pero vos me decías, todo lo real es material y un sistema auxiliar no es material. Bueno, ahí es donde yo avanzo una propuesta mía personal, que es que hay distintas ontologías, es decir, distintas formas de existencia, ¿no? Entonces, sí, es real, pero tiene una forma de darse que es diferente a lo del materialismo, digamos, ¿no? Pero incluso si se quiere, uno podría ir al extremo, y también a uno lo tildarían de reduccionista por esto, no deja de tener una base materialista. ¿Por qué? Porque cualquier concepto o idea tiene un sustrato material. Esto es muy básico lo que estoy diciendo, que es Sí, el cerebro, básicamente. sí. Ahora, más allá de esa banalidad que acabo de decir, Ujú, bueno, ¿cuál es el estatuto ontológico de un sistema auxiliar? Bueno, en principio es conceptual. Como hablábamos de la matemática es sí, una ficción controlada, ujú. formal, no por eso es menos real que una piedra. O sea, tiene otro tipo de existencia. No sé si me explico. Es que esa es la clave para solucionar. A ver, es un problema, yo no sé si en filosofía eso está solucionado. Mm, Sé que Bunge tenía una propuesta, Romero tiene una que me gusta bastante, que es decir, él introduce un operador de existencia y un predicado. Es decir, sí. por ejemplo, cuando dicen, por ejemplo, bueno, si decimos que solo lo real, solo lo que existe es real, es Mm, material, matamos al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. claro. En realidad Exacto. existe como personaje dentro de El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la No, y Mancha. matamos cosas muy relevantes como Claro, un hecho social. exacto. Entonces, tiene una forma de darse, una forma Ujú, de... aparece en una ontología específica. ujú, Ahora, exacto. mi propuesta, que por eso me enganché tanto cuando hablábamos la vez pasada de los sistemas auxiliares, es que las ontologías locales, que como yo le digo, porque claro, si no, no existiría el Quijote, o sea, no existirían los hechos sociales, o sea, todo se reduce a, bueno, a Ujú, un punto de vista muy
cientificista reduccionista. Eh, a ver, un sistema auxiliar tiene la misma existencia que una piedra, es decir, sin jerarquía me refiero. Lo que pasa es que esa existencia se da en otro campo ontológico, Ujú. es decir, aparece en una ontología local, donde tiene su Sí, existencia propia. sí, Pero el chiste es que esas ontologías se entrelazan, se cruzan. Porque si no se cruzaran, el sistema auxiliar no tendría relación con el sistema más complejo que quiero trabajar y que poder responde sí un objeto material, etcétera. ¿Se entiende a lo que voy? sí, 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 sí. Esa es mi propuesta, que sería una especie de tomar a Bunge y llevarlo un poco más acá, porque algunas cosas de Bunge ya quedaron un Sí, poco sí, sí. viejitas, pero esa sería la propuesta que yo tengo, por lo menos de la filosofía, de la noción de la existencia de ontologías locales, ¿no? Obviamente después eso hay que definirlo porque hay problemas con teoría de conjuntos, con teoría de tipos, hay que ver cómo se justifica, pero más allá de eso, vos hablabas de un cuantificador existencial que es una cuestión lógica, digamos, o sea, Ujú. básicamente es una cuestión lógica al interno, Sí, sí, sí. eso no tiene relación con la realidad, digamos, si se No, quiere. no, no, no. Yo hablo de cuantificación existencial en términos de los conceptos. Es decir, Exacto, para no decir, es una forma elegante de decir, es una ficción, tal y tal y tal cosa es una ficción, pero para no caer en lo que cayó, ¿quién era? Latour, Carnap, no, me parece que era Carnap el que había, porque el chiste de antología es, eso lo dice mucho Romero Tarón. sí. A mí Romero en algún momento, si me escuchan, me va a meter plagio, pero no es que yo estoy plagiando, por eso yo digo, no es que son ideas mías, yo no soy No, no, filósofo, vos lo aclaraste perfectamente, eh, o sea yo que partís de eh, cuestiones de Romero, lo aclaraste todo. me parece, bueno, que él introducía eso, no, pero de existencia predicado para estos casos particulares, es decir, existen, no es que no existen. Exacto, También yo podría, me parece muy interesante tu propuesta, eh, porque es una propuesta, yo creo que para esto es un tema abierto a investigación en realidad, justamente. obvio. No o sea, con el conocimiento que ya tenemos de ciencia, pues, se puede hacer una investigación filosófica. Mm. Eh, yo parto de asunción un poco de que todo lo real es material. Acá está el chiste. ¿Qué es acá está el chiste para mí. Eh, ¿Qué es la materia entonces? Ahí es donde está el chiste. Algo que es material Bueno, la materia bien mungianamente no existe como tal. es un concepto justamente. Eso es lo Claro. que incluso físico no, pero las cosas materiales y las cosas que interactúan entre ellas, es decir, una cosa afecta a una cosa, me diría desde otra cosa, Exacto, afecta, o sea, y su espacio de estados sería ujú, distinto si esa cosa no existiera. tal cual. Entonces, la materia existe, pero en tanto es un concepto, tiene existencia Ujú. conceptual. Que a ver, que tenga existencia conceptual no quiere decir ni más ni menos que existencia material. Quiere decir Sí, diferente existencia. claro. Digo, para no hacer un juicio de valor, ¿no es cierto? No, no, es diferente existencia porque me parece un aporte más, además es un buen aporte porque hablo acá desde el desconocimiento de no haber leído toda una biblioteca de filosofía, ¿no? Uno Sí, también después termina priorizando los pensadores a veces con los que más sí, sí, sí. le sirven. Pero yo creo que eso también fue un pecado y un embrollo que se metieron, para que no digan que soy muy anglosajón, los mismos anglosajones, Sí. como Karnak, como Tarski, que ojo, es un problema gigante que yo no sé si está cerrado en filosofía, creo que no, el tema de las distintas formas de existir o de existencia. Bueno, hay un filósofo muy de moda, que yo siempre lo cito, ya me van a decir aburrís, no hables más de este filósofo, pero que es Mm, Marcos Gabriel, que postula el nuevo realismo. Y Marcos Gabriel habla de campos de sentido. ujú. Bueno, yo hablo de ontologías locales y para mí no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque Gabriel también tiene una posición de decir, bueno, o sea, los objetos conceptuales existen. Lo que pasa es que existen en un campo de sentido determinado. El tema es que la teoría de Gabriel, los campos de sentido no son muy conmensurables, digamos, entre sí. Para mí sí, son completamente Ujú. conmensurables. Pero además agrego una cosa más, que es, Gabriel, yo lo escucho decir barbaridades, o sea,
Te pongo un ejemplo y vos desde la física vas a entenderme muy bien, que en el medio de una entrevista, y esto está en los libros, porque sus libros básicamente son entrevistas largas, o sea, tiene ese nivel de profundidad. Ah, ese es de esos tipos. Sí, lo ponía como ejemplo ayer en una clase, que es, el vaso tiene la propiedad de ser visto. Para mí ahí hay una confusión grande de un montón de términos, porque digo, el vaso en sí no tiene la propiedad de ser visto. ¿No? Exacto. Bueno, ahí hay una confusión muy grande entre pensamiento, realidad y lenguaje. Sí, Pero la verdad que eso tiene que ver con algo que hablábamos la vez pasada y que vos lo definías. Algún hater va a salir en algún comentario seguro por esto, pero no hay que preocuparnos. Que vos decías, bueno, yo percibo una cierta pereza intelectual, ¿no? No sé si te querés meter con eso o no, porque, por sí, ejemplo, con mucho gusto. decir, el vaso tiene la propiedad de ser percibido, para mí es desconocer completamente cómo se comporta el mundo. Es una barbaridad. Claro. Entonces, Vas a este, ver, si hay una propiedad a lo sumo que tienen todas las cosas materiales, es la inmutabilidad, bien. que implica tener energía o cambiar el color. Bunge diría la única propiedad universal, y no es porque yo soy bungeano, no soy bungeano, es No, que no, tiene no, no. sentido y entra en coherencia con todos los demás rangos de conocimiento. Es que, Las cosas, lo sumo, son mutables. Una propiedad es, de nuevo, la forma de ser de las cosas. Eh, permitime sumar esto, ¿no? Porque vos aclarás, no soy bungiano. Está más que claro que me parece que ambos, vos y yo, utilizamos los autores como medios. exacto. Entonces, Bunge en algunas cosas tiene explicaciones que consideramos muy acertadas porque se condice con el resto de los saberes actuales, digamos. Ujú. No solamente eso, sino porque, a ver, realmente es muy lógico y tiene sentido. Así que, nada, quería hacer esa acotación, perdón. Sí. Te dejo continuar. Eh, es que en realidad sí, eso es lo que diferencia a un filósofo honesto. Uno puede estar de acuerdo o no con tantas. Ujú. Esta hoja no tiene la propiedad de ser agarrada por Mauro. Tal cual. Yo la agarro, la veo, la agarro, interactúo, pero no tiene la propiedad de... Vos podés armarte ahora un sistema conceptual para formalizar esa operación, bla, 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 y decir, agarrás el concepto, creás el concepto hoja y decís que el atributo, que no es lo mismo que la propiedad, Exacto. eso es otra cosa. Pero la hoja no tiene la propiedad, no existe para entre su espacio de estados que venga Mauro y agarre. Eso es, no sé qué, es como decir, quiero hablar en difícil. Mirá, yo siempre pongo el mismo ejemplo, claro, sí, totalmente. Siempre pongo el mismo ejemplo. Platón la tenía más clara con esto, porque en la alegoría del sol, Platón dice, las cosas tienen la propiedad de ser vistas, pero lo decía metafóricamente, no porque la cosa en sí Ah, tenga la propiedad. ujú, ¿Qué es lo que permite que las cosas sean vistas? La luz. La luz exacto. es el medio que hace que una cosa pueda ser visible por Ujú, nosotros. Entonces, si uno quiere, Platón está mucho más acertado que Gabriel. Y Gabriel ujú. escribe hoy en día. Iba a decir eso, incluso es más honesto lo de Platón, porque Platón es previo a cualquier avance, o sea, había Gente, avances científicos en los tiempos de Platón, digamos, sí, no específicamente, pero, a ver, Gabriel tiene hoy en día computadora que si querés te metés en Google y buscás un poco de sin saber totalmente, poner tu... Eh, totalmente. Yo es creo que ¿el tipo es francés? Marcus Gabriel no es alemán. Ese, bueno, los alemanes tienen un tema ahí. Pero a ver, lo interesante de esto es que, a ver, a mí se me va a decir que lo estoy reduciendo a Gabriel. Yo sé dónde dice eso textualmente, con lo cual Ujú. yo todo bien. Yo entiendo que hay una hermenéutica y una interpretación de los textos. Pero si vos estás diciendo eso, estás diciendo eso. Si es una metáfora, aclarame al lado, esto es una metáfora. Claro. Exacto. Ahora, vos decís esto, yo entiendo, bueno, los objetos tienen esta propiedad. No, claramente no, estás equivocado, no tenés manera de Ujú.
de postularlos, digamos. Ahora, esto muchas veces en filosofía pasa porque se desconocen otras disciplinas. Ese es un problema, sí. Y acá, Eso sí lo veo mucho. sí, y yo siempre digo, la filosofía es la disciplina más modesta porque necesita de las demás. Ujú, Ahora, esto me da obviamente el puntapié para preguntarte lo siguiente, que es, para que opines un poco también, que ujú, yo noto que hay muchos físicos que son aficionados a la filosofía, les ujú. gusta la filosofía. Por lo general, Yo soy uno. exacto. Por lo general, a cierta edad empiezan a interesarse mucho por la filosofía porque Ujú, notan o perciben, como vos decías, que hay cosas, como hablábamos de los sistemas auxiliares, que son un poco más patrimonio filosófico que físico. La física no puede dar respuestas a ciertas cosas, entonces, bueno, le toca a la filosofía. Ahora, desde el micro lugar que nos toca hablar a cada uno, ¿no? Y de la micro experiencia, pues uno no va a decir que esto es así en todo el mundo y en todos los casos, obviamente, pero ¿qué idea tenés de cómo se toma hoy en día desde la física a la filosofía? Porque yo he escuchado muchas cosas, pero una de las que más he escuchado es que para los físicos la filosofía es un hobby, y esto ujú. lo he escuchado muchas veces, es como una especie de hobby especulativo, digamos. ¿Qué opinión te merece eso? ¿O cómo lo ves vos? Bien, ahí voy a usar un ejemplo que voy a hacer esto. Incluso los grandes físicos, cuando hablan de filosofía, pueden meter la pata hasta el fondo. Por ejemplo, Feynman, que debe estar entre los... Es re subjetivo, ¿no? Pero para mí, clave entre los 3 o 4 mejores físicos del siglo XX. Sí, tal Pero cual. ahí después, si querés, te cambia a veces la lista, pero Después entre los vemos. mejores 5 clavados. O sea, el Sí, tipo sí, sí. era un físico de la concha de la lora. O sea, Sí, tal cual. Sí, sí, y sí. él dijo, la filosofía le sirve a la ciencia lo que la ornitología le sirve a un gorrión. Yo creo que está totalmente equivocado. O sea, eh, No conocía la eh, expresión. Sí, yo estoy en desacuerdo, obviamente, con la es expresión. más, yo creo que incluso muchos chicos estudiantes de física, y al menos de mi generación para más jóvenes, estarían Sí, en total desacuerdo con eso que dice claro. Feynman, porque la naturaleza del físico, y esto no es caricaturizarlo, el físico en general es muy inquieto intelectualmente, es muy Sí, inquieto. sí, sí, tal cual. Así como hay físicos que por ahí de repente, a mí me pasó que, bueno, en realidad lo mío es medio especial porque no, todavía, ya no me acuerdo si me metí a estudiar física porque de un momento a otro dejé a Nietzsche y empecé a tomar en serio a Bunge y digo, este tipo, o sea, en algún momento creo que, no Es sé si fue, interesantísimo el no, contrapunto que haces no, Nietzsche-Bunge, sí, o porque sea, es es, 180 grados, es 180 grados, o sea, agarré y pegué un tal volantazo, cual, sí, sí. pero al menos de mi generación y para atrás sí lo ven como algo fundamental. A lo sumo lo que criticarán es decir, bueno, pero a ver qué onda los filósofos. Che, pero están hablando de tipos muertos hace 800 años. ¿Qué onda esto? Ujú. Eh, eh, eso a lo sumo les debe parecer ajeno, no sé qué palabra decir, o sea, como decir, no tiene sentido, o sea, si avanzó tanto el conocimiento, a Sí, ver, entonces, una cosa es estudiar a los pensadores, que yo creo, en eso no estoy tan de acuerdo con, creo que Bunge no tomaba muy en serio eso de historia de la filosofía, como diciendo, tampoco hay que perder tanto tiempo leyendo la filosofía no, no, griega. hay que leer y hay que conocer, Ya, pero no eh, quedarse solo en eso, me ujú. parece. yo lo que veo es que muchos chicos al menos que hacen doctorado de investigación, cuando van a hacer una materia, si querés, de humanas, Ujú. acá nosotros, y eso está muy mal, digamos, que no tengamos una materia de filosofía científica, o sea, no de metodología de investigación, de filosofía científica. Yo Sí, terminé una materia hace esta semana o de anterior que había Gustavo Romero de filosofía científica y yo, filosofía basada en el conocimiento científico, o sea, bueno, pero semántica, académica, podríamos decir que salvo esto que vos me estás contando de Romero, podríamos decir que la filosofía científica prácticamente no existe. prácticamente no existe, eso es imperdonable. Sí. Vos si crearas un espacio para fomentar la filosofía científica,
que es un campo interdisciplinar, en realidad lo que estás diciendo es que vamos a tener que hablar. Yo creo que al menos muchos físicos y otros científicos se sumarían. Yo siempre te digo, a ver, por ejemplo, poner que en filosofía de la física hay mucho hecho. Sí, En filosofía de la química no hay casi nada, o sea, exacto, sí, hay aportes, sí. pero ese es un Pero campo. yo creo que lo que pasa mucho desde la filosofía es que se plantea, bueno, la filosofía no es científica y no debe serlo, con lo cual hacer una filosofía científica para un filósofo sería una especie de contradicción. Yo, en lo personal, no veo la contradicción, porque yo entiendo que el saber se construye de forma colectiva. Entonces, si vos despreciás toda otra disciplina, porque la filosofía no tiene que ser científica o lo que sea, y bueno, estás despreciando un poco la construcción del conocimiento. Digo, no hay otra manera de generar conocimiento que no sea en el intercambio y en la interdisciplinariedad. Ya no existe más la idea de sentarse solo en la casa y crear un mundo de ideas. Eh, O sea, entonces, incluso la ciencia no existe más. claro, Hablábamos de Einstein, que yo te decía, no va a haber otro Einstein, no solo porque ya la ciencia no se hace así. hablando nos lleva a la idea de esa pereza intelectual que hablabas. ¿Por qué? Porque, contame más un poco, ¿cuál es tu posición respecto de esa pereza intelectual que mencionás? Pereza intelectual hay en todos lados. Lo que pasa es que si vos estudiás o querés hacer, mejor dicho, creo que hay dos cosas, hay dos responsabilidades en torno a esa pereza intelectual. Primero es decir, bueno, para mí, Ujú, el hacer filosofía, que es una actividad sumamente noble y sumamente fundamental, ujú, porque te atacás además las preguntas del ser humano, sí. eh, si querés, cómo vivir, Ujú, no solo en términos de avance de conocimiento, sino también en términos éticos, que es fundamental. obvio. eh, no estoy a la pereza intelectual, y tiene que haber, como vos decías, tiene que ser la más humilde de las disciplinas. No me acuerdo si usaste, tenés que tener esa humildad de decir, bueno, yo tengo que ir a hablar con gente que medianamente hizo aportes o trabaja en campos que hacen avanzar una parte Tal del cual. conocimiento de la humanidad. Porque si no, también es auto boicotearse. Ahora Sí, sí, sí. y vos decís, no, hacer filosofía es agarrar la crítica de la razón pura de Kant y hablar de imperativo categórico. Eso es filosofía. Yo hago eso, yo hago filosofía. No, no está haciendo filosofía. Está haciendo un comentador literario. Porque, a ver, Totalmente coincido. La eh, filosofía hoy está en un estado precario, o sea, donde hay comentarios a filósofos, pero no hay filosofía, no hay producción filosófica en claro. primera línea. Y uno de los mayores problemas también creo yo hay una especie de complejo de inferioridad, no sé cómo llamarle, de decir, no, bueno, atacar ciertos problemas es muy difícil, ¿no? Por ejemplo, yo esto que te contaba, me quedé como medio obsesionado con el tema de los sistemas auxiliares, Ujú. pero porque me parece un tema fascinante. Y Es fascinante. me parece un tema importante. Ahora, no hay casi nada escrito, nadie tocó el tema, nunca nadie hizo nada Ujú. perfecto. Bueno, uno diría, bueno, un campo llano sobre el cual trabajar, un tema importante. La mayoría de la gente no se animaría. ¿Por qué? Porque decís, oh, bueno, esto me excede completamente, yo tengo que saber un montón de cuestiones para plantear el estatuto ontológico de un sistema auxiliar en la física. Ujú. Claro, pero en principio, si yo, supongamos que digo, che, lo quiero abordar seriamente, no es que un día me voy a levantar y voy a decir, bueno, el estatuto ontológico de un sistema auxiliar, y voy a empezar a escribir. No, o sea, me pondré en contacto con físicos, me pondré en contacto con matemáticos, charlaré, discutiremos, Exacto. hablaremos, bueno, qué implicancias tiene esto, qué tipo de existencia, incluso hasta te diría, como es una noción conceptual en principio, habría que tomar parte de la lingüística. Entonces, el problema es que es mucho trabajo. Y acá aparece lo que vos decías, el tema de la pereza intelectual. Es mucho trabajo en una sociedad que muchas veces ese tipo de trabajo no está remunerado. Vamos Exacto. a ser honestos, ¿no? Muchas veces vivimos en un país donde ese tipo de trabajo no se remunera. Es como que Ujú. uno lo hace por amor al Sí. conocimiento, digamos, ¿no? Y por lo menos en el área de la filosofía se remuneran otro tipo de trabajos, ¿no? Que yo no los critico y me parecen esenciales y fundamentales, porque insisto,
Hay trabajos que son fundamentales. Pero ¿qué pasa? Así como nadie se encarga de ciertas cosas muy urgentes, ¿no? De nuestra vida Ujú. cotidiana, como problemas realmente severos como el hambre, la pobreza, etcétera. Nadie se encarga de esto, que es una piedra fundamental entre la relación conceptual de algo que evidentemente tiene una relación con un hecho, o sea, esto que estamos hablando del sistema auxiliar y un sistema, pues, vamos a llamarle complejo, ¿no? El sistema Ujú. principal que uno quiere investigar. Que intentar la respuesta a eso no es poca cosa. No, O sea, se agarraría un montón de problemas, un montón de inconvenientes, un montón de falsas suposiciones. eh, y sin embargo, eso no está. ¿Por qué? Y porque hay que estudiar de todo para poder dar la respuesta a eso, ¿no? Y esto me lleva a la cuestión de la pereza que vos mencionabas. Que hay una especie de pereza intelectual, particularmente en la filosofía, donde, obviamente, en todas las áreas, como dijiste vos, pero parecería ser que en filosofía es, bueno, estudio filosofía y hablo solo desde la filosofía. Claro, pero vos hoy no podés hablar de teoría de la mente sin saber neurociencia y no, o neurodesarrollo. ¿Eso quiere decir que tengo que hacer 7 carreras? No. Eso, no. eso quiere decir que tenés que interactuar con otras Ujú. disciplinas, ¿no? Sí, A ver, si una tiene un lugar de privilegio en esta sociedad y puede hacer 3 carreras, bienvenido sea, pero no es lo más común, digamos, ¿no? no, 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 Eh, vale. Uno no está estudiando 20 años carreras y de repente es un capo en todo. Habrá gente que sí, pero porque ha tenido las condiciones materiales, iniciales para hacerlo, digamos, ¿no? Ujú. Eh, pero bueno, nada, quería hacer este comentario de que me parece que en filosofía pasa mucho de pretender hablar solo desde la filosofía de cosas que ya la filosofía está excedida completamente. O sea, no tiene mucho para decir si no toma en cuenta Es otras que, áreas. eso que, por ejemplo, comentábamos la otra vez cuando, la otra vez, recién cuando hablábamos de la confusión entre verdad ontológica y verdad semántica, decía, bueno, yo en un momento te dije, mira, esto ya es un tema de las neurociencias, lo siento. Tal cual. Bueno, es así, o sea, vendrá uno a decir, no, porque yo, bueno, pero es así, o Sí, sea, o lo podés hacer, pero tenés que hablar con neurocientíficos o psicólogos, no, no te queda otra, sí, porque hay si que no, hacerse un poco cargo de los temas claro, que ya no son patrimonio exclusivo de la claro, filosofía. Eh, el ejemplo que pongo siempre, por ser un ejemplo a mano y sencillo, es el tema del tiempo. El tema del tiempo siempre fue patrimonio de la filosofía. ujú, A partir del siglo XX ya no es patrimonio exclusivo de la filosofía. y no, Uno, si quiere hablar del tiempo, ya, bueno, como mínimo, tenés que hablar con algún físico porque, o sea, te ujú, que quedás estoy afuera. la fecha de tiempo, etcétera, etcétera, y sí, Exacto. Sobre todo después de la teoría de la relatividad, y ni nos metamos con la cuántica porque ahí ya es. no, 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 Entonces, pero yo no me puedo sentar y escribir sobre el tiempo porque estoy inventando un cuento, básicamente. Necesito intercambiar con otras personas. sí, Entonces, esto me da paso a la última consulta que quería hacerte. porque estas cosas Sartre no era un buen filósofo tampoco. Exactamente. Y nada, te hago la última consulta y obviamente después te dejo el lugar para que cierres vos. Ujú. Pero la última pregunta es, para vos, desde tu perspectiva, ¿qué aporte podría hacer la filosofía hoy a la física? O sea, ¿cuál es el aporte que hoy la filosofía, no tiene que ser uno, ¿eh? Puede ser algo incluso hasta pedagógico, pero ¿qué aporte vos dirías, che, estaría bueno que esto estuviera presente hoy en la filosofía? Pedagógico, te puedo nombrar 20. Para empezar, que los físicos dejen de pensar que la matemática es lo real. O sea, que las cuentas te den no necesariamente quiere decir que esté bien. El físico, de nuevo, sin saber, eso pasa porque eso es una consecuencia de no saber que somos materialistas realistas. Sí, La importancia, desde cosas básicas como la importancia de las unidades, de medición, y muchas otras cosas más, qué sé yo. Para mí yo tengo una experiencia con uno de mis profesores que me dijo algo que siempre me quedó resonando, porque en algún momento, en alguna materia, te dicen, ¿no? Bueno, qué es ciencia y qué no es ciencia? Bueno, la ciencia, Popper, soy sabio, listo, chao, a otra cosa. Y ya me quedó resonando como diciendo,
en eso le voy a dar la mano derecha a Kuhn, que tenía razón, ojo, que la mayoría de los científicos no pasan tiempo queriendo falsar sus teorías, que pasan más tiempo queriendo fortalecer con datos, con Claro. cosas, las propias teorías. Ujú. Entonces, ahí tenés, desde, si querés, desde lo pedagógico, aclarar bien lo que se va a hacer cuando sos estudiante, porque si después cuando haces doctorado, yo creo que llegás, o sea, no llegás tarde, entiendo que por ahí en alguna materia de pedagógico, ese aporte, esa clarificación de conceptos, que creo que un filósofo los puede dar mucho más claramente, incluso sería más enriquecedor que escucharlo en otro lenguaje que el lenguaje que usa algún profesor de física. Sí, Yo creo que eso sería muy valioso. Eso, aclaraciones conceptuales que harían mucho la diferencia a la hora de saber que incluso si querés o no hacer investigación, o bueno, o tener los conceptos claros, porque en última instancia vos asumís que querés físicos que vayan a hacer investigación, que sí, es la orientación de la carrera en tal universidad. claro. Y después desde lo disciplinar, Ujú. hay muchos piensan que el aporte del filósofo puede ser, por ejemplo, solo en, o sea, yo creo que los filósofos tienen que, estoy de acuerdo con que los filósofos tienen que atacar las preguntas importantes. En eso, de nuevo, no soy un jano, pero Bunge tiene razón. Muchachos, ataquen las preguntas importantes. Sí, sí, Y la física está llena de preguntas importantes, porque no indica que toda la física está cerrado. La mayoría te empezaban a meter y decía, no estaba tan cerrado. tal cual. Ahí depende del interés que tenga cada filósofo, pero ahí me dirías, bueno, veo que muchos físicos están con el tema de, no sé, no sé, no es exclusivo de la física, pero digamos de machine learning Sí, o inteligencia artificial, no sé, bueno, pueden ir ahí a hacer el aporte ético, el aporte de diseños éticos para una buena convivencia entre profesionales, que no es joda, muchachos, háganlo en el ámbito académico porque hace falta una poda neural ahí para empezar a entender que también somos trabajadores y tenemos que respetarnos entre nosotros, hay totalmente. que dejar de explotar a la gente. Eh, Ay, se me había ocurrido otro. Pues, no es de la física, pero voy a volver a lo mismo. Presten atención a la química, presten atención a la ciencia de la computación. Ahí hay una rama gigante para hacer aportes. Yo, Ahora se está haciendo mucho esto de filósofos que hablan de ese tema. El tema es que lo abordan de vuelta. El problema es la falta de interdisciplinariedad, porque lo abordan exacto. desde un lugar de desconocimiento muy grande. Y más allá de eso, lo que termina pasando es que termina siendo todo muy especulativo. O sea, Claro. es creer o reventar. Pero estaría bueno, como vos decís, algo un poco más firme, ¿no? Desde el punto de vista filosófico, por decirlo Claro. de alguna manera. Por ejemplo, a ver, voy a hacer una aclaración. Sí, No quería tirar tanto de inteligencia artificial porque es como lo de moda, sí, 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 sí. y sé que pasa mucho esto. Claro, bueno, esta gente habla de si puede crear una inteligencia artificial, pero en realidad la inteligencia, digo, mira, cuando los científicos computacionales hablan de inteligencia artificial, se refieren a racionalidad instrumental. Hablan de eso. No hablan Sí. de inteligencia humana, racionalidad instrumental. Preguntase a cualquiera te va a decir, listo, se cayó el libro que vos dijiste. De hecho, justamente muchos filósofos hablan del tema de los peligros, que nadie dice que no sean importantes hablar de un Ujú, punto de vista ético, ¿no? Porque es ujú, importante. Ahora, a veces parece que los filósofos actuales ven la inteligencia artificial como si fuera Skynet, o sea, Terminator, básicamente. Porque hay como un pánico a la toma de conciencia de una inteligencia artificial. ujú. Yo creo que estamos, pero no sé, ni siquiera sé en qué unidad expresar esa distancia, porque creo que hablar de una singularidad tecnológica hoy es más que nada un cuento de ciencia ficción. Sí, sí. Eh, pero incluso pensando en el trabajo enorme en lugares de primer nivel como el MIT, creo que estamos muy lejos de hablar de eso. O sea, vos agarrás las inteligencias artificiales más avanzadas y como vos decís, una racionalidad instrumental, y cuando vos empezás a interactuar con esas inteligencias artificiales, son realmente muy básicas respecto de lo que el ser humano puede hacer. Ujú. Con lo cual estamos muy lejos de tener ese problema. El problema pasa por otro lado que a veces me parece que se descuida en filosofía, que es
lo que ya existe digitalmente y que ya Exactamente, nos colonizó exa- mentalmente, y la inteligencia artificial es el menor de nuestros problemas en este momento. exactamente. O sea, Eh, si ellos piensan, incluso esto yo leí, hay dos libros muy lindos, libros de lectura rápida, son bastante honestos. sí, Que uno es uno que sacó hace poco el gato y la caja, que, ay, ¿cómo se ajá, llama? Pandora, creo que se llama, no sé, es como sí. un conjunto de pequeños ensayitos de cosas de distintas tácticas de inteligencia artificial y hablan un poco de eso. Ojo con esto de preocuparse por el futuro, que es también lo que quieren los topes de inteligencia artificial para no hablar de los problemas que estamos teniendo ahora con eso. No, es que de hecho, yo Eh, siempre digo, hablando de estas cosas, de los problemas del futuro, ya los problemas ya pasaron, o sea, ni sí, siquiera son presentes, o sea, los problemas ya pasaron, hay que sí, tenerle mucho más miedo cuando se habla de digitalización ujú, a una fórmula matemática que una inteligencia artificial. ujú, O sea, con esto me refiero, hablando mal y pronto, ¿no? Me refiero, hay que tenerle más temor a el desarrollo de sistemas algorítmicos que privilegian determinadas cuestiones en el uso de redes, por el ejemplo. tema de la recompensa, sí. Claro, que una inteligencia artificial, mira, cuando salió el tema de ChatGPT 4, que todos decían, Ujú, no, ChatGPT es una locura. Yo me puse a debatir la filosofía con ChatGPT durante una hora y ujú, llega un momento que lo metes en un loop y no sabe qué contestarte. sí, sí, Oh, qué avanzada la inteligencia artificial. Está bien, muchos dirán, no, pero esa es la que no te muestra. O sea, la inteligencia sí, artificial. Bueno, supongamos que hay una inteligencia artificial secreta que no nos muestra, digamos. Primero que es incomprobable, pero ujú, supongamos que sí, supongamos que hay cosas mucho más avanzadas. Yo he leído estudios sobre inteligencias artificiales que discuten entre ellos, entre ellas, ujú. y como se dieron cuenta que el lenguaje que estaban utilizando era muy complejo para hacer una Ah, interacción, crearon uno. crearon uno, claro. Todavía no me parece nada peligroso. ¿Qué querés que te No, diga? O sea, no, es llamativo. para mí es mucho más peligroso. Bueno, en algún momento entenderemos cómo lograron eso, pero para mí es mucho más peligroso hoy abrir Instagram Sí. y en el feed yo tengo preseteado quién me va a aparecer. Ujú, Y eso ya lo hacía Facebook, viste que mientras menos te hablabas con alguien, menos te aparecía esa persona. Bueno, eso te genera un surco a la larga ujú. de tus intereses y tus elecciones. Eso hay que analizarlo bien a fondo, digamos. Bueno, eso en realidad es un buen campo para la filosofía también, el tema, retomar el tema de ocio. Creo que Bertrand Russell tenía un libro de elogio de la sociedad o algo así. Sí, Era como decir, cómo en la sociedad industrial este ñato que encima es inglés va a hablar de la importancia del ocio. Eso era un buen filósofo. Hermano, nosotros no estamos en esta vida para morirnos trabajando o que nuestro ocio sea estar pendiente de un celular. tal El cual. nene tiene que salir y jugar a la pelota, el nene tiene que eh, esos son los Sí. técnicos de ahora. Y eso es un campo de rama de los filósofos con gente que se fue de Julio, viene denunciando, decir, ojo con la economía de la ocio, yo no estoy porque este hijo de puta están tratando de. Y no es Tal algo constante, es algo que está acá. Hay cosas que pueden hacer los filósofos, más allá de comentar autores y de estudiar autores, que me parecen importantísimos. Ujú. Yo no digo, ahora me hago cargo, no soy kantiano, te lo digo, bueno, sí, estudiar la obra de Kant me parece más honesto que perder tiempo con Heidegger o Sartre, la verdad, eso yo reconozco, ¿no? No comparto lo de Kant y el interactivo categórico, pero bueno, me Sí, parece más honesto. Pero si, si no, no se puede reducir a eso. Es claro, decir, no, claro, o sea, hoy no podríamos hablar de qué es la subjetividad desde Kant, porque no, se avanzó claro. mucho. Eh, pero nada, sí, sí, completamente de acuerdo. Bueno, Mauro, la verdad que para mí fue un placer enorme. Espero, Igualmente, ahora te está voy a, bueno. ahora te voy a dejar el cierre a vos, pero quería decir esto. Para mí fue un placer enorme, tocamos un montón de temas. Nos quedó por ahí un poco en el tintero el concepto de verdad aproximada, pero por ahí tenemos excusa de abordarlo en otro momento. Se puede hacer. Espero que en algún momento se repita, porque me parece que independientemente del tópico a charlar, se está hablando desde disciplinas distintas. Obviamente mi intención era darte más el espacio a vos hoy para que aclares algunas Ujú. cuestiones fundamentales desde la física.
Pero está bueno el intercambio entre filosofía física, filosofía y otras áreas del saber que no es lo usual, lamentablemente. Así que nada, esto para mí fue un placer. Me pareció un intercambio hermoso respecto de temas fundamentales y que están anclados a veces en el inconsciente colectivo y que cuando uno se mete un poquito más no es tan así. Entonces, nada, te agradezco obviamente por el tiempo, por la buena onda, por la predisposición. Así que nada, para mí un placer y obviamente te dejo el cierre a vos. Yo digo lo mismo, Ale, la verdad que primero me divertí mucho. Creo que eso es una cosa. Segundo, que son espacios más que necesarios. Y la idea de estos espacios, incluso si no estuviéramos de acuerdo, es que algo siempre nos llevamos de la disciplina de uno o de otro. Eh, Tal cual. una última sugerencia, todo lo que digo lo digo desde la verdadera humildad, no falsa humildad, de decir que yo creo que Mm. los filósofos o los que pretenden en serio honestamente hacer filosofía, tienen que volver, yo no digo que la filosofía esté enemistada con la ciencia, pero tienen que dejar no sé si leer a esos autores, pero dejar de hacer caso a esos autores que dicen que hay que estar enemistados con la ciencia. Hay que criticar la ciencia para mejorar o su performance o su, no su instrumentación, sino su forma de ser. Lo mismo que la tecnología. Esta filosofía de Heidegger me parece nefasta. Es decir, todo lo técnico, toda la ciencia, bueno, él cuando habla de ciencia ni siquiera distingue ciencia de técnica, pero básicamente lo que está diciendo, toda la técnica es mala. Hitler no era malo, pero la No, técnica y es además mala. ni siquiera critica la ciencia, en realidad Claro, critica solo la técnica. la técnica. Pero bueno, con la técnica también ese es otra rama interesante, porque lo Mm. voy a conectar con cómo me gustaría cerrar, eh, hacer filosofía de la técnica, para que hoy la técnica, todo esto que veníamos hablando de la inteligencia artificial, sí, es un menú ofrecido por ciertas personas muy millonarias que quieren seguir siendo más millonarias con tales intereses. Pero pensemos una técnica, la filosofía podría pensar una técnica alternativa, Ujú. una filosofía técnica alternativa que no sea del descarte, Claro. si queremos. Me gustaría cerrar con un pequeño párrafo de un filósofo de la técnica que era amigo de Bunge, Ujú. que se llama Miguel Ángel Quintanilla, es Sí. un gallego, y el libro se llama A favor de la razón, que lo recomiendo mucho. Es un libro del 70 y pico, pero tiene un par de cosas. Eh, Se volvió a editar hace poco y tiene un par de discusiones muy interesantes, y él hace la comparación con el ahora, lo que se avanzó, lo que no se avanzó, recuperar la cientificidad en la izquierda. Pero me gustó mucho este párrafo de él, que dice así: la ciencia es por el momento una de las pocas aventuras humanas que, aunque llena de riesgos y tropiezos, todavía merece ser continuada. Habrá que inventar nuevas formas de hacer posible la investigación y el conocimiento científico sin comprometerse con la explotación, con la mentira y con la manipulación antidemocrática del potencial tecnológico de la racionalidad científica. Y es tarea de los filósofos atender a esta dimensión de nuestra civilización. Darle la espalda es temerario, pues a pesar de todo, hoy sigue siendo válido un eslogan ya clásico que para esta ocasión prefiero parafrasear así: racionalismo o barbarie. Muy bueno, muy interesante también. Muy bueno y muy interesante y me parece un cierre espectacular. Así que nada, Mauro, gracias también por traer a colación este libro, que no sabía que se había editado nuevamente, así que lo voy a buscar. Eh, Es un buen libro. sí, 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 y bueno, nada, gracias por el intercambio y por las palabras finales. La verdad, como dije, fue un placer. Igualmente, Ayala. En algún momento saldrá otra. Sí, Veremos. seguro. Pero bueno, nada, gente, cerramos por hoy. Espero que les haya sido interesante. Cualquier duda, cualquier cuestión lo pueden ir dejando en los comentarios. Y bueno, nos vamos a encargar en la medida de lo posible de ir respondiendo lo que se pueda responder. Así que nada, cerramos acá nomás.